todos los días desde entonces. Habitación tras habitación de niños, bebés, niños pequeños, adolescentes, que sufren condiciones tan graves que muchos no pueden hablar, caminar o alimentarse por sí mismos. Hidrocefalia, donde se acumula líquido en el cerebro, lo que hace que el cráneo se hinche grotescamente. He estado hablando durante mucho tiempo y quiero asegurarme de que todavía estás conmigo. Entonces déjame preguntarte directamente, ¿ya estás enojado? Después de todo lo que has oído, después de todas las mentiras, muertes y sufrimiento que he descrito, ¿sientes ira? Debería. La ira es la respuesta adecuada a la injusticia. La ira es lo que impulsa el cambio. La apatía es lo que permite que se repitan los mismos errores. Entonces, si estás enojado, canaliza ese enojo en acción. Comenta abajo y dime que estás enojado. Escribe "estoy enojado" en letras mayúsculas. Déjame ver esa rabia. Déjame saber que esta historia te ha conmovido a sentir algo real. Y luego toma ese enojo y haz algo con él. Investiga las instalaciones nucleares en tu área. Descubra qué protocolos de seguridad siguen. Haga preguntas a sus representantes locales sobre planes de emergencia y procedimientos de evacuación. Exigir transparencia. Exigir responsabilidad, porque los responsables de estas instalaciones cuentan con tu apatía. Cuentan con que usted no se preocupará, no hará preguntas y no los responsabilizará. Demuéstrales que están equivocados. Escribe "estoy enojado" a continuación y luego deja que ese enojo impulse la acción. Hazlo ahora. Voy a esperar. Hay algo que aún no les he contado, algo que he estado reteniendo porque es la parte más difícil de toda esta historia. En 2016, 30 años después del desastre, regresé a Chernobyl. La zona de exclusión es ahora un destino turístico, si puedes creerlo. La gente paga dinero para realizar visitas guiadas por Pripyat, para ver los edificios abandonados y el parque de atracciones oxidado, para tomar fotografías del deterioro y la devastación, como si fuera una especie de parque temático post-apocalíptico. Me enferma, pero fui de todos modos porque necesitaba verlo una vez más antes de morir. Necesitaba pararme en esa vía de servicio donde vi correr a Larisa por última vez. La empresa de viajes requirió una gran cantidad de trámites burocráticos, exenciones de responsabilidad y equipos de monitoreo de radiación. Nos llevaron a la zona en un autobús, pasando un puesto de control tras otro, a través de aldeas vacías y bosques cubiertos de maleza. Los niveles de radiación en la mayoría de las áreas son ahora lo suficientemente bajos para visitas cortas. Aunque todavía no se puede tocar nada, no se puede sentar en el suelo, no se puede comer ni beber, excepto en áreas seguras designadas. Primero visitamos Pripyat, la ciudad donde viví durante 8 años, la ciudad donde conocí a mi esposa, donde construimos nuestra vida juntos, donde soñamos con criar a nuestro hijo. Es un cadáver ahora, edificios derrumbándose, la naturaleza reclamando las calles, todo silencioso y quieto, excepto el viento y algún que otro pájaro. El edificio de apartamentos donde vivíamos sigue en pie, aunque a duras penas. Le pregunté al guía si podía entrar. Ella dijo que no, que es demasiado peligroso, que las estructuras son inestables. Fui de todos modos. Subí las escaleras hasta el 4.º piso, cada paso gimiendo bajo mi peso. La puerta de nuestro apartamento había desaparecido. Probablemente había sido saqueada hace años. En el interior, el papel pintado que elegimos juntos se estaba despegando en largas tiras. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos, fragmentos de vidas abandonadas por el pánico. Me paré en lo que había sido nuestra cocina y traté de recordar cómo se sentía ser feliz allí. No pude. Los recuerdos estaban ahí,
pero se sentían como si pertenecieran a otra persona, como si estuviera viendo escenas de una película sobre personas que conocía. Me quedé allí unos 5 minutos y luego me fui. No había nada por qué quedarse. El apartamento ahora era solo paredes y pisos. La vida que vivíamos allí se había ido, borrado tan completamente como si nunca hubiera existido. Luego pedí que me llevaran a la vía de servicio. El guía estaba confundido. No estaba en la ruta turística estándar. Le expliqué que era personal, que había estado allí la noche de la explosión y que necesitaba verlo. Ella aceptó de mala gana. Condujimos hasta la ubicación aproximada y me bajé del autobús. El camino todavía estaba allí, agrietado y cubierto de maleza pero reconocible. Me paré en el lugar donde creo que estaba esa noche y miré hacia donde había estado Larisa. 40 metros. Bien podrían haber sido 40 kilómetros. Me quedé allí y traté de gritar como había gritado esa noche. Abrí la boca y traté de gritar, ¡corre bien!, pero no salió ningún sonido. Se me cerró la garganta, se me llenaron los ojos de lágrimas y me quedé allí, llorando en silencio, como un anciano tonto que llora algo que sucedió hace 3 décadas. El guía me preguntó si estaba bien. Asentí y volví al autobús. No hablé durante el resto de la gira. ¿Qué había que decir? Había venido buscando un cierre, algún tipo de resolución, la sensación de que visitar el lugar donde todo salió mal de alguna manera haría las paces con el pasado. Pero no hubo cierre, solo quedaba un camino y el peso insoportable del recuerdo. Esa noche, de vuelta en mi hotel en Kiev, finalmente me permití sentir el duelo por completo. No solo para Larisa y Dmitro, sino también para Petro, Sergei, Oleg y todos los demás cuyos nombres llevo conmigo. Para los niños en el hospital de Bielorrusia, para los liquidadores que mueren muertes lentas por cánceres que oficialmente no existen, por las familias destrozadas, los futuros robados, las mentiras que siguen agravando el daño. Me lamenté por todo eso, y en ese duelo encontré algo que no esperaba. No paz, exactamente, pero propósito. El propósito de contar esta historia, de asegurarnos de que los muertos no sean olvidados, que no se permita que las mentiras sigan en pie, que la próxima generación entienda lo que pasó y por qué no debe volver a suceder nunca más. Estamos cerca del final y quiero hablar directamente con los jóvenes que ven esto, los que no estaban vivos en 1986, los que no tienen ningún recuerdo personal de Chernobyl, los que lo conocen solo como un hecho histórico o una miniserie de Netflix. Esto sucedió. Fue real. La gente era real. El sufrimiento fue real. Y te puede pasar a ti. Quizás no. Poder. Lo será, si no cambiamos de rumbo. Actualmente, el mundo tiene 440 reactores nucleares en funcionamiento, 55 más en construcción y al menos 100 más en etapa de planificación. Se trata de 600 Chernobyls o Fukushimas potenciales repartidos por todo el planeta. Algunos de ellos se encuentran en zonas sísmicas. Algunos están cerca de costas vulnerables a los tsunamis. Algunos se encuentran en regiones de inestabilidad política, donde la guerra o el terrorismo podrían comprometer su seguridad. Algunos simplemente son viejos, han superado su vida útil prevista, pero siguen funcionando porque cerrarlos es caro y construir reemplazos es políticamente impopular. Cada uno de ellos está dirigido por humanos capaces de cometer errores, gestionados por organizaciones capaces de tomar atajos y supervisados por gobiernos capaces de mentir. Esto no es paranoia. Este es un hecho documentado. Sabemos por Chernobyl, Fukushima y 3 Mile Island, y por innumerables incidentes menores,
que la seguridad nuclear no está garantizada. Sabemos que cuando las cosas van mal, las consecuencias son catastróficas y duraderas. Sabemos que los responsables mentirán para protegerse. Sabemos todo esto. Y sin embargo, seguimos construyendo más reactores. Seguimos confiando en los mismos sistemas que ya nos han fallado. Seguimos creyendo que de alguna manera esta vez será diferente. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Según esa definición, nuestro enfoque de la energía nuclear es una locura. Algunos de los que ven esto no estarán de acuerdo conmigo. Usted señalará las estadísticas que muestran que la energía nuclear ha matado a menos personas por unidad de energía generada que el carbón o el petróleo. Argumentarás que el cambio climático es una amenaza mayor que los accidentes nucleares, que necesitamos la energía nuclear para alejarnos de los combustibles fósiles, que los diseños de reactores modernos son inherentemente más seguros que el RBMK. Estos son argumentos razonables presentados por personas razonables, y no los descarto a la ligera, pero esto es lo que sé que las estadísticas no reflejan. La calidad de las muertes importa. Un minero de carbón que muere de enfermedad del pulmón negro después de 30 años de respirar polvo de carbón ha vivido al menos esos 30 años. Ha tenido una vida, una carrera, relaciones, experiencias. Los niños que nacieron deformes porque sus padres estuvieron expuestos a la radiación de Chernobyl nunca tuvieron una oportunidad de vivir. Sufrieron desde el momento de la concepción. Mi hijo vivió 9 días como espécimen médico. No hay ninguna estadística que capture ese horror. No existe ningún gráfico que represente el robo de potencial, el borrado de futuros, la daño multigeneracional que causa la radiación. Así que sí, tal vez hayan muerto menos personas a causa de la energía nuclear que a causa del carbón, si se cuentan solo las muertes inmediatas y directas. Pero esa cifra no incluye a los liquidadores que murieron 40 años después a causa de cánceres que nunca se atribuyen oficialmente a su servicio. No incluye a los niños con cáncer de tiroides, a los bebés que nacen sin extremidades, ni al daño genético que se hará eco a través del tiempo durante generaciones. No incluye las zonas de exclusión, donde ningún ser humano puede vivir con seguridad durante miles de años, el suelo envenenado, el agua contaminada, la pérdida de comunidades y formas de vida enteras. Cuando se tiene en cuenta todo eso, el cálculo cambia, y el argumento de que la energía nuclear es segura se vuelve mucho más difícil de sostener. Antes de terminar, necesito que hagas algo por mí. Necesito que compartas este vídeo. Lo digo en serio. No solo te guste y sigue adelante. No dejes simplemente un comentario y te olvides de ello. De hecho, compártelo. Envíalo a tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Publíquelo en Facebook, Twitter o cualquier red social que utilice, porque esta historia está siendo suprimida activamente, no mediante una censura abierta, sino mediante el silencio, por el simple hecho de que nadie con poder tiene ningún incentivo para amplificarlo. La industria nuclear no quiere que usted piense en Chernobyl. Los gobiernos no quieren que usted cuestione sus garantías de seguridad. Los medios de comunicación no quieren publicar historias deprimentes sobre viejos desastres cuando hay contenido nuevo que perseguir. Entonces, si esta historia va a llegar a la gente, tiene que ser a través de ti, a través de personas que se preocupan lo suficiente como para difundirlo. Así que comprométete ahora mismo a compartir este vídeo con al menos 3 personas. Escribe en los comentarios: compartiré esto con 3 personas. Haga público ese compromiso para que se sienta responsable de hacerlo, y luego hazlo.
No esperes. Hazlo hoy, ahora mismo. Envía este enlace a 3 personas y diles que necesitan verlo. Dígales que es importante. Dígales que es la verdad que nadie quiere que escuchen. Y luego pídales que hagan lo mismo. Compártelo con 3 personas más. Así se difunde la información. Así es como la verdad vence a la mentira. Una acción a la vez. Así que comenta. Compartiré esto con 3 personas y luego lo haré. Cuento contigo. Los muertos cuentan contigo. El futuro cuenta contigo. Tengo 73 años y no me queda mucho tiempo. El cáncer se está extendiendo. Los médicos han hecho lo que han podido. Ahora solo es cuestión de esperar. No le tengo miedo a la muerte. Me he estado preparando para ello desde 1986. Lo que tengo miedo es que mi historia muera conmigo, que las lecciones que pagamos con nuestras vidas, nuestra salud y nuestro futuro serán olvidadas, que dentro de 30 años habrá otro desastre y la gente dirá, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué nadie nos avisó? Y la respuesta será, sí os lo avisamos. Gritamos advertencias desde las camas de los hospitales, las reuniones de liquidadores y los recorridos por las zonas de exclusión. Te contamos lo que pasó. Te mostramos las consecuencias. Simplemente no escuchaste. O escuchaste y luego lo olvidaste. O escuchaste y recordaste, pero decidiste que era el problema de otra persona, el riesgo de otra persona, el futuro de otra persona en juego. Necesito que me demuestres que estoy equivocado. Necesito que seas la generación que escucha, recuerda y actúa. Necesito que seáis vosotros los que digáis no más reactores, no más zonas de exclusión, no más niños que nazcan con daños por radiación, no más mentiras de gobiernos y corporaciones que priorizan las ganancias sobre las personas, no más sacrificar a muchos en beneficio de unos pocos, no más Chernóbils. Eso es lo que necesito de ti. Ese es el legado que les pido que lleven adelante. ¿Puedes hacer eso? ¿Harás eso? Comenta abajo y cuéntamelo. Dime que lo recordarás. Dime que actuarás. Dime que nuestro sufrimiento no fue sin sentido. Por favor, te lo ruego, no dejes que seamos olvidados. Hay una frase en ucraniano. Vічна пам'ять. Significa memoria eterna. Es lo que decimos en los funerales, una oración para que los muertos sean recordados para siempre. Vічна пам'ять a Larisa Bondarenko, que corrió en sentido contrario porque no podía oírme gritar. Vічна пам'ять a Dmitro Bondarenko, que vivió 9 días y murió como espécimen en un laboratorio. Vічна пам'ять a Petro Kushnir, quien murió pensando en el borscht de su esposa. Vічна пам'ять a Sergei Volkov, quien paleó grafito durante 90 segundos seguidos y pagó con su vida. Vічна пам'ять a Oleg Petrovich, quien cavó un túnel bajo el infierno y murió de leucemia 5 años después. Vічна пам'ять a los 400.000 liquidadores que sirvieron y a las decenas de miles que ya murieron. Vічна пам'ять a los niños de Chernobyl, nacidos y no nacidos, cuyas vidas fueron robadas antes de comenzar. Vічна пам'ять a todos ellos, todos nosotros, cada persona cuya vida fue tocada y destruida por esos pocos segundos en que el núcleo de un reactor explotó y cambió el mundo para siempre. Recuérdanos. Recuerda nuestros nombres. Recuerda lo que nos hicieron. Recuerda las mentiras que nos dijeron y las verdades que descubrimos. Recuerde que esto puede volver a suceder. Recuerde que volverá a suceder a menos que lo detenga. Recordar. Por favor, solo recuerda. Quiero agradecerles por permanecer conmigo durante toda esta historia. Sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que ha sido difícil. Sé que hubo momentos en los que quisiste apagarlo, cuando el horror se volvió demasiado, cuando la ira o la tristeza te abrumaron. Pero te quedaste, tú escuchaste, tú fuiste testigo,
Y eso significa todo para mí. Significa que no fallé. Significa que la historia fue contada. Significa que alguien escuchó. Así que gracias. Realmente. Desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo de mi dolor, rabia y esperanza desesperada de que esto importe. Gracias. Ahora les pido una última cosa. En realidad, 3 últimas cosas. Primero, deja un me gusta en este video si crees que esta historia merece ser vista por más personas. En segundo lugar, suscríbete a este canal porque hay más historias como esta que deben contarse antes de que sea demasiado tarde. Y tercero, comenta abajo con lo más importante que aprendiste. ¿Qué te llevarás de esto? ¿Qué recordarás cuando todo lo demás se desvanezca? Escríbalo. Hazlo real. Hazlo permanente. Y deja que te cambie. Deja que te enoje lo suficiente como para cuestionar, lo suficientemente escéptico como para exigir pruebas, lo suficientemente compasivo como para preocuparte por personas que nunca has conocido, y lo suficientemente valiente como para enfrentarte al poder cuando el poder está. Eso es lo que te estoy pidiendo. Esa es la última petición de un anciano moribundo que lo perdió todo hace 38 años y ha pasado el resto de su vida intentando asegurarse de que significara algo. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Quieres? Eso espero. Tengo que esperar que sí, porque la esperanza es todo lo que me queda. La lección de Chernobyl no es complicada, no es sutil, no está abierto a interpretación. La lección es la siguiente. Hay algunas tecnologías que son demasiado peligrosas para confiarlas a sistemas humanos falibles. Hay algunos poderes que no debemos desatar porque no podemos garantizar que seamos capaces de controlarlos. Hay algunos riesgos que no vale la pena correr, sin importar cuán grande sea la recompensa potencial. La fisión nuclear es una de esas tecnologías. Dividir átomos para hervir agua y generar electricidad es un proceso increíblemente complejo e increíblemente peligroso que requiere absoluta perfección en diseño, construcción, operación y supervisión, y los humanos no son capaces de alcanzar la perfección absoluta. Cometemos errores, siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos. Y cuando cometemos errores con los reactores nucleares, muere gente, no solo ahora, sino durante generaciones. La Tierra misma está envenenada durante más tiempo del que duran las civilizaciones. Eso no es aceptable, esa no es una compensación razonable, eso no vale la pena. Tenemos alternativas, la energía solar, eólica, geotérmica y mareomotriz son fuentes de energía renovables que no pueden derretirse, ni explotar, ni envenenar la Tierra durante milenios. ¿Son perfectos? No. ¿Tienen sus propios impactos ambientales? Sí, pero esos impactos son manejables, reversibles y reparables. Se puede retirar un campo de paneles solares y restaurar el terreno. Se puede desmantelar un parque eólico y devolver la zona a la naturaleza. Pero una zona de exclusión dura para siempre. El suelo contaminado no se puede limpiar. Los isótopos radiactivos no se pueden eliminar con un simple deseo. El daño es permanente. Esa es la diferencia. Es por eso que la energía nuclear no es simplemente otra fuente de energía que debe compararse con otras en un análisis de costo-beneficio. Es categóricamente diferente porque sus fracasos son categóricamente peores. Esa es la lección. Eso es lo que necesito que entiendas. Eso es lo que me han enseñado 38 años de dolor y rabia. Escuche esa lección. Aprende de nuestro sufrimiento. Y por amor a todo lo que amas, no cometas los mismos errores que nosotros cometimos. No confíes en las seguridades. No creas en las promesas de seguridad. No aceptes los números oficiales. Cuestiona todo. Exija prueba. Hacer que el poder rinda cuentas. Y en caso de duda,
Recuérdanos. Recuerde lo que sucedió cuando la gente confió en el sistema y el sistema falló. Recuerde y deje que ese recuerdo le guíe hacia mejores decisiones. Eso es todo lo que pido. Esa es mi última súplica. Recuérdanos y hazlo mejor. Por favor, simplemente hazlo mejor. Este es Yaroslav Bondarenko, de 73 años, muriendo de cáncer en Spokane, Washington, 38 años después del peor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Este es mi testimonio. Este es mi testigo. Esta es mi verdad. Yo estaba allí, lo vi, lo viví, lo perdí todo, y lo llevaré conmigo a mi tumba, que llegará pronto. Pero antes de irme, necesitaba decírtelo. Necesitaba asegurarme de que alguien lo supiera. Alguien lo recordó. Alguien entendió. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Gracias por estar aquí al final de esta larga y dolorosa historia. Ahora vete. Comparte esto. Recuerda esto. Actúe en consecuencia. Y asegúrese de que no sufrimos por nada. Asegúrate de que Larisa, Dimitro, Petro, Sergei, Oleg y todos los demás que fueron destruidos por Chernobyl no sean olvidados. Asegúrate de que sus muertes signifiquen ese algo. Asegúrese de que se aprenda la lección. Por favor, te lo ruego por última vez. Recuérdanos. Y hazlo mejor. El futuro depende de ello. Tu futuro. El futuro de tus hijos. El futuro de todos los que vienen detrás de nosotros. No dejes que vuelva a suceder. No dejes que hayamos muerto en balde. Recordar. Acto. Cambiar. Eso es todo lo que pido. Eso es todo lo que pido. Gracias. Y adiós. Tengo en el cajón de mi mesilla de noche una fotografía que no puedo mirar más que unos pocos segundos seguidos. Fue tomada el 25 de abril de 1986, exactamente un día antes de que terminara el mundo tal como lo conocía. En él, mi esposa Larisa está en la cocina de nuestro pequeño apartamento en Pripyat, con la mano apoyada en su vientre de embarazada, sonriendo ante algo que dije y que ya no recuerdo. Tenía 27 años, embarazada de 7 meses. Así de radiantes son a veces las mujeres embarazadas, como si llevar la vida misma las hiciera brillar desde dentro. Yo tenía 31 años, era técnico en señales ferroviarias y creía entender cómo funcionaba el mundo. Pensé que sabía cómo era el peligro. Me equivoqué en todo. Mi nombre es Yaroslav Bondarenko, y esta es la historia de cómo lo perdí todo en el espacio de una única decisión, un único momento, una única dirección. Esta es la historia de cómo le grité a mi esposa embarazada que corriera hacia la derecha y ella corrió hacia la izquierda, directamente hacia el reactor 4, directamente hacia algo que nos destruiría en formas que todavía estoy descubriendo 38 años después. Antes de contarte lo que pasó esa noche, antes de describir lo que vi y lo que perdí, necesito que entiendas algo. Suscríbete a este canal. Haga clic en el botón rojo a continuación, porque lo que estoy a punto de revelar nunca apareció en ningún documental oficial, nunca en ningún libro aprobado por el gobierno, nunca se habló de ello en ninguna investigación pública. Solo los que estuvimos allí, solo los que lo vimos con nuestros propios ojos, podemos decir esta verdad, y nos estamos muriendo. Uno a uno, vamos desapareciendo, llevándonos estos recuerdos con nosotros. Así que suscríbete ahora y vuelve conmigo. Volvamos a esa noche, volver al momento en que todo cambió. La fotografía que tengo en mi cajón es importante porque representa el último momento de la normalidad. La última vez éramos simplemente una pareja joven, entusiasmada por ser padres, preocupada por cosas ordinarias, como si teníamos suficiente dinero ahorrado para ropa de bebé, si la cuna que encargamos llegaría a tiempo,
si debíamos pintar la habitación de invitados de azul o amarillo, ya que no sabíamos si íbamos a tener un niño o una niña. Larisa quería amarillo. Dijo que el amarillo era esperanzador, alegre y perfecto para cualquiera de los dos. Quería azul porque mi padre me decía que los niños necesitaban colores fuertes. Nos reímos de eso. Tuvimos tiempo para decidir, o eso pensábamos. En esa fotografía, tomada con la cámara de nuestro vecino en una tarde soleada de primavera, no hay sombra de lo que se avecinaba. Ningún indicio de que en menos de 24 horas, todo en esa imagen, el apartamento, la ciudad, el futuro que imaginamos, dejaría de existir. Esa fotografía es lo único que me queda del antes. Todo lo demás viene después. Nací en 1955 en un pequeño pueblo llamado Bohuslav, a unos 200 kilómetros al sur de Kiev. Mi padre era trabajador ferroviario y mi madre maestra de escuela. Crecí escuchando el sonido de los trenes, el ritmo de las ruedas sobre las vías, los silbidos que resonaban en los llanos campos ucranianos. Era natural que siguiera a mi padre en el trabajo ferroviario, aunque elegí la parte técnica, sistemas de señales, controles eléctricos, mecanismos de seguridad. Me formé en el Instituto Técnico Ferroviario de Kiev desde 1973 hasta 1976. Me gradué con honores y me asignaron a la región de Chernobyl en 1978. La planta de energía nuclear se estaba expandiendo rápidamente en ese entonces, y necesitaban técnicos experimentados para administrar la infraestructura ferroviaria que traía materiales de construcción, carbón, equipos y personal. Fue un buen trabajo, estable, bien pagado según los estándares soviéticos. Conocí a Larisa en 1981 en el baile de un centro cultural obrero. Era enfermera pediátrica en el hospital número 126 de Pripyat, pequeña y feroz, con ojos oscuros que parecían ver a través de cualquier tontería que intentaras decirle. Más tarde me dijo que casi no me habló esa noche porque yo parecía demasiado serio, demasiado rígido con mi uniforme de ferrocarril, pero la invité a bailar y ella dijo que sí, y 6 meses después nos casamos en una pequeña ceremonia a la que asistieron nuestras familias y amigos cercanos. Nuestra vida juntos era simple pero buena. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones en Lenina Prospect, 4º piso, con vistas a la plaza de la ciudad y al Palacio de la Cultura. Larisa trabajaba en turnos diurnos en el hospital, yo trabajaba en turnos rotativos, gestionando los sistemas de señales a lo largo del corredor ferroviario industrial entre Pripyat y la planta. Cenamos juntos la mayoría de las noches, caminábamos por el río Pripyat los fines de semana y íbamos al cine todos los viernes si podíamos. Hablamos de niños constantemente. Larisa quería 3. Yo quería 2. Nos comprometimos con 3, pero comenzaríamos con 1 y veríamos cómo iba. Cuando me dijo que estaba embarazada en septiembre de 1985, recuerdo que la levanté y la hice girar en nuestra pequeña cocina hasta que se rió y me dijo que la dejara en el suelo antes de que la mareara. Se lo dijimos a nuestros padres al día siguiente. Mi madre lloró. Su padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, me abrazó y me dijo, «Ahora no estás. Gobernar a un hombre, Yaroslav. Ahora entenderás lo que importa». Creí entender. No entendí nada. En abril de 1986, Larisa tenía 7 meses de embarazo. Su barriga era pronunciada, inconfundible. Había dejado de trabajar en el hospital 2 semanas antes debido a la baja por maternidad obligatoria. Pasaba los días preparando el apartamento, lavando ropita que habíamos comprado o regalado, leyendo libros sobre cuidado infantil y hablando con el bebé. Ella pondría mi mano sobre su estómago y sentiríamos las patadas juntas. «Fuerte», decía.
Este es fuerte como tú, Yaroslav, una luchadora. Besaría su frente y sentiría algo que nunca antes había sentido, un amor protector tan intenso que me asustaba. Habría hecho cualquier cosa para mantenerlos a salvo, cualquier cosa. Y sin embargo, cuando llegó el momento, cuando más importaba, fallé. No porque no lo intenté, sino porque en un desastre, intentarlo no siempre es suficiente. A veces, al universo simplemente no le importan tus intenciones. El 25 de abril fue un día normal. Trabajé en el turno diurno, de 7 de la mañana a 7 de la noche, gestionando las operaciones de señales a lo largo de la línea ferroviaria principal que daba servicio a la planta. Era un trabajo de rutina: monitorear sistemas, coordinar los movimientos de los trenes y garantizar que se siguieran los protocolos de seguridad. Mi supervisor, un hombre llamado Petro Kushnir, de 48 años, un veterano con 20 años en la gestión ferroviaria, estaba de buen humor ese día. Yaroslav, dijo durante el descanso de la tarde, en 2 meses serás padre. Disfruta de tu sueño ahora mientras puedas. Nos reímos. Le dije que estaba listo para pasar noches sin dormir. Él sacudió la cabeza y dijo, «¿Crees que estás listo? No estás listo, pero aprenderás». Bebimos té juntos, hablamos sobre las próximas celebraciones del 1 de mayo, hicimos planes para ir a pescar en junio. Petro tenía 2 hijas mayores y una esposa que hacía el mejor borscht de Pripyat. Era un buen hombre, un hombre cuidadoso, un hombre que seguía todas las normas de seguridad al pie de la letra. Murió el 14 de mayo de 1986, 18 días después de la explosión. Sus riñones fallaron primero, luego su hígado, luego todo lo demás. Yo no estaba allí cuando murió. Yo también estaba en el hospital, pero luego me enteré por otro colega que sobrevivió. Las últimas palabras de Petro fueron, «Dile a mi esposa que lo siento, ya no puedo comer su borscht». Eso es lo que pensaba en casa. Esa tarde salí del trabajo a las 7:15. El sol se estaba poniendo y el aire era cálido para finales de abril. Caminé a casa por calles familiares, pasando por el parque de diversiones que se estaba construyendo para las próximas celebraciones del 1 de mayo. Noria, autos chocadores, todo programado para abrir en tan solo unos días. Recuerdo haber pensado lo emocionados que estarían los niños de Pripyat, como mi propio hijo, aún no nacido, algún día montaría en esa noria y gritaría de alegría en esos autos chocadores. Recuerdo sentirme contento, suerte, bendecido por una vida predecible y segura. Cuando llegué a nuestro apartamento, Larisa había preparado la cena: sopa de patatas con salchicha, pan negro y encurtidos que había preparado ella misma el otoño anterior. Comimos juntos en la pequeña mesa de nuestra cocina, con la ventana abierta para dejar entrar el aire primaveral. Me dijo que el bebé había estado pataleando toda la tarde. Puse mi mano sobre su vientre y sentí el movimiento, fuerte e insistente. «Pronto», dije, «pronto te conoceremos». Larisa sonrió y dijo, «No puedo esperar. Estoy tan cansada de estar embarazada. Quiero tener en brazos a nuestro bebé, Yaroslav. Quiero ver la cara». La besé y le dije que no pasaría mucho tiempo, solo 2 meses más. Tuvimos tiempo. Teníamos todo el tiempo del mundo. O eso pensé. Después de cenar caminamos. Era algo que hacíamos a menudo por las noches. Un lento paseo por la ciudad, de la mano, hablando de pequeñas cosas o sin decir nada. Esa noche caminamos hacia la planta, por la vía de servicio, donde a veces trabajaba durante los turnos nocturnos. Los edificios del reactor eran visibles a lo lejos, iluminados contra el cielo cada vez más oscuro, enormes estructuras de hormigón que zumbaban con la energía que generaban.
Larisa me preguntó si alguna vez me preocupé por la planta. Le dije que no. Le dije que los reactores soviéticos eran los más seguros del mundo, que había sistemas de seguridad redundantes, operadores capacitados y protocolos para cada emergencia imaginable. Le dije lo que me habían dicho, lo que todos creían. Es más segura que una planta de carbón, dije, más seguro que cualquier otra cosa. Ella asintió, confiando en mí, confiando en el sistema, confiando en que las personas a cargo sabían lo que estaban haciendo. Nos quedamos allí unos minutos, mirando los reactores, y luego regresamos a casa. Eran las 9:30 de la noche. En menos de 4 horas, uno de esos reactores explotaría, y el mundo que sabíamos terminaría. Nos acostamos sobre las 10:30. Larisa se durmió rápidamente, respirando profunda y constantemente, con una mano apoyada en su vientre incluso mientras dormía. Me quedé despierto un rato, pensando en el futuro, en la paternidad, sobre si sería un buen padre o simplemente uno adecuado. Pensé en mi propio padre, un hombre de pocas palabras pero de presencia constante, y esperé que yo pudiera ser igual. Me quedé dormido alrededor de las 11, sin sueños y pesado. El tipo de sueño que proviene del trabajo físico y la paz emocional. No soñé con el fuego, no soñé con explosiones, no soñé con el fin de todo. Simplemente dormí. Y entonces, a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, me desperté con un sonido que nunca había oído antes y que nunca había olvidado. Al principio no fue ruidoso, fue un ruido sordo, como un trueno distante que retumba sobre la tierra, pero sostenido, creciendo, convirtiéndose en algo masivo y equivocado. Me senté en la cama. Larisa se despertó a mi lado, confundida, con una mano instintivamente yendo a su vientre. «¿Qué es eso?», preguntó ella. Yo no lo sabía. Me levanté de la cama, caminé hacia la ventana y miré hacia la planta. Y luego lo vi. Un resplandor. No las luces normales del complejo del reactor, sino algo más brillante. Ocurre algo, y entonces llegó el segundo sonido. Este no fue un estruendo, esta fue una explosión, una grieta que pareció dividir el cielo mismo, seguida de una onda de presión que sacudió nuestras ventanas, sacudió las paredes, hizo temblar el suelo bajo mis pies. Larisa gritó. Me giré y le dije que se quedara tranquila, que yo descubriría lo que estaba pasando. Pero incluso cuando lo dije, lo supe. En lo más profundo de mis entrañas, lo sabía. Algo terrible había sucedido en la planta. Me vestí rápidamente, botas de trabajo, pantalones gruesos y una chaqueta. Larisa quería venir conmigo. Le dije que no. Le dije que se quedara en el apartamento, que cerrara la puerta con llave y que me esperara. Ella argumentó. Dijo que no estaba indefensa, solo porque estaba embarazada, que quería saber qué estaba pasando. La besé en la frente y dije, por favor, Larisa, quédate aquí, volveré pronto, lo prometo. Ella me miró con esos ojos oscuros y finalmente asintió. Salí del apartamento, bajé corriendo las escaleras y salí a la calle. Y lo que vi me detuvo en seco. La gente salía en masa de los edificios, miraba hacia la planta, señalaba y gritaba. El cielo sobre el reactor 4 estaba iluminado con un brillo blanco azulado antinatural, y el humo, un humo espeso y oscuro, se elevaba en la noche. Las sirenas empezaban a sonar, las alarmas de los coches sonaban, los perros ladraban, y debajo de todo, un sonido que no puedo describir, un zumbido, una vibración. Algo anda mal con el aire mismo. Empecé a correr hacia la planta. No estaba pensando con claridad. Estaba pensando como un técnico, como alguien que arregla cosas, como alguien cuyo trabajo es responder a emergencias. No pensé en la radiación. No pensé en la muerte invisible. Solo corrí.
y entonces la vi, Larisa, corriendo hacia mí desde la dirección opuesta, con el camisón ondeando, una mano en el vientre y el rostro pálido ante la extraña luz. Ella no se había quedado en el apartamento. Ella me había seguido. Y ahora estábamos en lados opuestos de una amplia vía de servicio, a 40 metros de distancia, con el caos estallando a nuestro alrededor. Grité su nombre. «Larisa, detente, quédate ahí». Pero el ruido era abrumador. Sirenas, gritos, el rugido distante de lo que más tarde supe que era grafito ardiendo a 3000 grados centígrados. Ella no podía oírme, o tal vez escuchó pero no pudo entender. Agité mis brazos, tratando de señalar la dirección. Sabía que la planta estaba a la izquierda. Sabía que lo que había pasado venía de esa dirección. Sabía que teníamos que alejarnos hacia la derecha, hacia un lugar seguro. Grité de nuevo, esta vez más fuerte, gesticulando con todo lo que tenía. «Corre a la derecha, lejos de la planta. Cierto, Larisa, cierto». La vi mirándome, tratando de entender. La vi girarse y tomar una decisión, y luego la vi correr. Izquierda. Ella corrió hacia la izquierda, hacia el resplandor, hacia el humo, hacia el reactor 4. Mi esposa embarazada corrió directamente hacia el origen del desastre. Grité de nuevo, esta vez solo su nombre, un aullido de puro terror, y luego corrí tras ella. Corrí más duro que nunca en mi vida, pero en medio de la multitud, en el caos, en la oscuridad rota solo por una luz antinatural, la perdí de vista. Empujé a la gente, hice a un lado a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Grité su nombre hasta que mi garganta quedó en carne viva, pero ella ya no estaba. Tragado por la confusión, desapareció en la pesadilla. Ahora quiero saber algo de ti, de quien esté escuchando esto del otro lado. ¿Desde dónde estás viendo esto? Comenta abajo. Escribe así: Brasil, Portugal, México, Argentina, España, estés donde estés. Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad, cuántas personas en cuántos países finalmente están aprendiendo lo que realmente nos pasó. Adelante, comenta ahora. Solo te llevará 2 segundos. Ahora permítanme volver a esos días terribles. Busqué durante 3 horas. 3 horas de correr por calles llenas de gente aterrorizada, de llamarla por su nombre hasta que me quedé sin voz, de comprobar cada rostro, cada silueta, cada sombra. Los trabajadores se estaban movilizando hacia la planta. Bomberos, operadores, ingenieros. Vi a hombres que conocía correr hacia el desastre con equipos que resultarían inútiles. Vi a Petro Kushnir, mi supervisor, organizando a un grupo de trabajadores ferroviarios para ayudar a evacuar materiales. Me agarró del brazo y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba buscando a mi esposa. Él dijo: «Yaroslav, tienes que alejarte de aquí. Esto es malo. Esto es muy malo». Me aparté y seguí buscando. Fui a nuestro apartamento, vacío. Fui al hospital donde había trabajado Larisa. Caos, pero Larisa no. Regresé a la vía de servicio donde la había visto por última vez. Nada. Y entonces, a las 4:37 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclarar con el amanecer del 26 de abril, la encontré. Estaba sentada en la acera a 200 metros del perímetro de la planta, con la espalda apoyada en una barrera de hormigón, el camisón roto y sucio, la cara surcada de lágrimas y algo más, polvo, cenizas, partículas que todavía no entendía. Estaba vomitando, vómitos agitados y violentos que parecían venir de algún lugar muy dentro de ella. Corrí hacia ella, me arrodillé y la agarré por los hombros. «Larisa, Larisa, ¿puedes oírme?» Ella me miró con ojos desenfocados y dijo: «No pude encontrarte. Busqué por todas partes. No pude encontrarte». Estaba temblando. Su piel estaba sonrojada, caliente al tacto. La levanté. Era tan liviana,
incluso embarazada, tan frágil, y la llevé fuera de la planta, de regreso a la ciudad, hacia lo que esperaba que fuera un lugar seguro. Pero ya lo sabía. En el fondo, en un lugar más allá del pensamiento racional, ya lo sabía. Ella había estado demasiado cerca, por demasiado tiempo, y lo que sea que ardía en ese reactor la había tocado. A las 6 de la mañana del 26 de abril de 1986, llevé a Larisa de vuelta a nuestro apartamento y pedí ayuda médica. Las líneas telefónicas estaban saturadas. Llamé 5 veces antes de comunicarme con el hospital número 126. Una enfermera que no reconocí respondió y me dijo que trajera a Larisa inmediatamente. El hospital ya se estaba llenando de pacientes, bomberos, trabajadores de la planta, civiles que habían estado demasiado cerca. Cuando la cargué a través de las puertas, el olor me golpeó primero. Antiséptico mezclado con otra cosa. Algo químico. Ocurre algo. Un médico nos interceptó en el pasillo, un joven llamado Anatoly Ivanov, de unos 30 años, que ya parecía exhausto y asustado. Preguntó qué había pasado. Le dije que mi esposa estaba cerca de la planta cuando ocurrió la explosión, que estaba embarazada, que estaba vomitando y que tenía fiebre. Su rostro cambió. No tener pánico, algo peor. Renuncia. Él dijo, sígueme. Nos llevó a una habitación que estaban preparando como sala de aislamiento. Allí ya se encontraban otras 3 personas, tendidas en catres, en diversos estados de angustia. Uno era un bombero todavía con su equipo. Otro era un operador de planta que reconocí de las reuniones de coordinación ferroviaria. La tercera era una mujer de la edad de Larisa, una civil, acurrucada en posición fetal y gimiendo suavemente. El doctor Ivanov examinó rápidamente a Larisa. Pulso, temperatura, pupilas. Él le hizo preguntas. ¿Qué tan cerca había estado ella del reactor? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Estaba experimentando náuseas, mareos, dolor de cabeza? Larisa respondió con voz débil. Demasiado cerca, quizás 20 minutos. Sí a los 3 síntomas. El médico me miró y dijo, necesita ser trasladada. Aquí no estamos preparados para manejar esto. Moscú tiene especialistas. Estamos organizando el transporte. Le pregunté qué le pasaba. Hizo una pausa, escogió sus palabras con cuidado y finalmente dijo, exposición a la radiación. Aún no sabemos la dosis, pero ella necesita cuidados avanzados. El bebé se detuvo. Lo agarré del brazo y le pregunté, ¿qué pasa con el bebé? Me miró con ojos tristes y cansados y dijo, haremos todo lo que podamos. Larisa fue evacuada a Kiev ese mismo día en un autobús médico especial, junto con otros 14 pacientes. No me permitieron ir con ella. Me dijeron que los familiares civiles no podían viajar en transportes sanitarios. Discutí, rogué, lo amenacé. No importaba. Un soldado, joven e incómodo, me impidió físicamente subir al autobús. A través de la ventana, vi a Larisa mirándome, con la mano presionada contra el cristal. Presioné mi mano contra el exterior, separadas por unos pocos milímetros que parecían un océano. El autobús arrancó. Me quedé allí, en el aparcamiento del hospital, viéndolo desaparecer por Lenina Prospect, y sentí que algo dentro de mí se rompía, un chasquido limpio, como un hueso. No lloré, no pude llorar. Me quedé allí mientras el mundo seguía acabándose a mi alrededor. En 48 horas, toda la ciudad de Pripyat fue evacuada. 50.000 personas subieron a autobuses y les dijeron que regresarían en 3 días. Nunca regresamos. Me procesaron a través de un punto de control de descontaminación. Me desnudaron, me lavaron, me examinaron y me dieron ropa nueva. Encontraron niveles elevados de radiación en mi piel y ropa, pero dijeron que estaría bien con el monitoreo. Pregunté por Larisa. No tenían información.
Pregunté de nuevo. Todavía nada, Ing. Me asignaron una vivienda temporal en un pueblo a 30 kilómetros de distancia. Durante 2 semanas no oí nada, sin letras, sin llamadas telefónicas, sin actualizaciones, solo silencio. Y en ese silencio comencé a comprender lo que realmente significaba la pérdida. No la pérdida repentina y violenta de una explosión o un accidente, pero la lenta y agobiante pérdida de la espera, de no saber, de la esperanza que se corroe en desesperación un día a la vez. El 12 de mayo de 1986 recibí una carta. Era de un hospital de Moscú, firmado por la doctora Angelina Guskova, especialista en medicina radiológica. La carta era formal, clínica y devastadora. Su esposa, Larisa Bondarenko, ha sido admitida en nuestras instalaciones para el tratamiento del síndrome de radiación aguda. Su condición es grave pero estable. Está recibiendo toda la atención posible. Sin embargo, debemos informarle que debido a la naturaleza de su exposición y su embarazo, existen complicaciones importantes. Le informaremos a medida que se desarrolle su condición. No se permiten visitas en este momento debido a los protocolos de contaminación. Eso fue todo, sin detalles, sin pronóstico, solo el lenguaje frío y burocrático de un sistema que nos trataba como casos, no como personas. Leí esa carta 50 veces. Analicé cada palabra, buscando un significado oculto, esperanza, cualquier cosa, serio pero estable. ¿Qué significa eso? Complicaciones significativas. ¿Qué tan significativo? Le respondí inmediatamente, pidiendo más información. Nunca recibí una respuesta. Escribí de nuevo 2 semanas después. Ninguna respuesta. Llamé al hospital. El operador me dijo que la doctora Guskova no estaba disponible y que no podía hablar directamente con sus familiares. Pedí hablar con cualquiera que pudiera darme información sobre mi esposa. Me dijeron que pasarían mi mensaje. Nadie volvió a llamar. Así fue en la Unión Soviética. Así controlaban la información, sin decir nada, manteniéndonos en la oscuridad, dejando que el miedo y la imaginación hagan su trabajo. En junio me llamaron para que volviera a trabajar. No en Pripyat, que ya no estaba abandonada. Era una ciudad fantasma detrás de vallas y señales de advertencia de radiación, pero en un centro temporal de coordinación ferroviaria, establecido para gestionar la operación de limpieza masiva que se está llevando a cabo en la planta. Necesitaban técnicos experimentados. Necesitaba dinero, propósito, distracción. Acepté. El trabajo fue agotador. Coordinamos trenes que traían materiales para el sarcófago que eventualmente sepultaría el reactor 4. Plomo, hormigón, acero. Miles de toneladas. Los trenes circulaban día y noche. Trabajaba turnos de 12 horas, a veces 16, perdiéndome en la rutina de señales y horarios. Mis colegas eran una mezcla de supervivientes y recién llegados. Algunos, como yo, habían perdido gente. Otros eran voluntarios, jóvenes de toda la Unión Soviética que creían en la propaganda sobre el servicio a la patria. Intenté advertirles. Les conté lo que había visto, lo que le había pasado a mi esposa, a Petro, a los bomberos, a todos los que habían estado demasiado cerca. Algunos escucharon, la mayoría no lo hizo. Pensaban que eran invencibles, pensaron que la radiación era exagerada. Estaban equivocados. Durante los siguientes meses y años, vi a hombres con los que trabajé desarrollar síntomas extraños. Fatiga que nunca desapareció. Sangrados nasales que comenzaron espontáneamente, moretones que aparecieron sin lesión, y luego los cánceres, leucemia, tiroides, pulmón, estómago, uno a uno, cayeron, uno por uno, fueron agregados a la lista no oficial de víctimas de Chernobyl, una lista que nunca ha dejado de crecer.
En agosto, 3 meses después de la evacuación de Larisa, recibí un telegrama. Ni una carta. Un telegrama. 5 palabras. Ven a Moscú inmediatamente, Guskova. Salí ese mismo día. Tomé un tren desde Kiev, viajé durante la noche y llegué a Moscú la mañana del 14 de agosto de 1986. Encontré el hospital, un enorme edificio de hormigón en el centro de la ciudad, fuertemente vigilado y con símbolos de advertencia de radiación colocados en cada entrada. Me recibió una enfermera que verificó mi identificación, hizo una llamada telefónica y luego me condujo por una serie de pasillos hasta una oficina. La doctora Angelina Guskova rondaba los 50. Tenía el pelo gris, era severa y sus ojos habían visto demasiado. No perdió el tiempo con bromas. Señor Bondarenko, dijo, su esposa dio a luz hace 3 días, el 11 de agosto. Un niño, 2 kilogramos, 400 gramos, prematuro por 6 semanas. Me senté pesadamente. Un chico. Tuve un hijo. Él es... No pude terminar la frase. La expresión de la doctora Guskova no cambió. Está vivo. Pero hay complicaciones. Complicaciones graves. La exposición de su esposa a la radiación durante el primer trimestre y la posterior exposición aguda en abril causaron un daño significativo en el desarrollo. El feto absorbió una dosis que estimamos entre 4 y 6 grises. Para el contexto, 5 grises suelen ser fatales para un adulto. El niño sobrevivió a la gestación, pero... Hizo una pausa. Le dije, ¿pero qué? Dímelo. Ella me miró con algo que podría haber sido lástima y dijo, Señor Bondarenko, es posible que no quiera ver lo que le entregaron. Me puse de pie. Mis manos estaban y temblando. Le dije, quiero ver a mi hijo. La doctora Guskova me estudió durante un largo momento y luego asintió. Sígueme. Me condujo a través de más pasillos, por una escalera, hasta una sección del hospital que se sentía diferente, más tranquilo, más frío. Nos detuvimos en una puerta marcada con advertencias de radiación y símbolos de peligro biológico. Se volvió hacia mí y dijo, su esposa está adentro, está fuertemente sedada. Le han dicho que el niño no sobrevivió. Eso es lo que les decimos a las madres en estas situaciones. Es más amable. La miré fijamente. ¿Le mentiste? La perdonamos, dijo rotundamente. Hay una diferencia. Ella abrió la puerta. La habitación estaba débilmente iluminada. Era clínica y estaba llena de equipo médico que no reconocí. Y allí, en una incubadora de aislamiento especializada, estaba mi hijo. Me acerqué lentamente. Miré hacia abajo. Y entendí por qué el médico me había advertido. El niño, mi hijo, apenas era reconocible como humano. El cuerpo estaba torcido y la columna curvada en un ángulo imposible. Un brazo era significativamente más corto que el otro y terminaba en una mano con solo 3 dedos. La cabeza estaba deforme, más grande por un lado que por el otro. La piel estaba moteada de decoloraciones, algunas zonas casi traslúcidas, otras con moretones oscuros. Los ojos, si es que se les podía llamar ojos, estaban parcialmente cerrados. La respiración era dificultosa, un sonido húmedo y áspero que provenía de unos pulmones que no estaban formados correctamente. Me quedé allí, mirando esta cosa pequeña y rota, y sentí que el universo se inclinaba. Este era mi hijo. Esto era lo que yo había hecho. Esto era lo que Larisa había llevado durante 9 meses, creyendo que estaba alimentando la vida, sin presenciar su destrucción desde el interior. La doctora Guskova habló detrás de mí. La radiación causó daños celulares catastróficos durante las fases críticas del desarrollo. Múltiples sistemas de órganos están malformados. El corazón tiene defectos estructurales. Los pulmones están subdesarrollados. El cerebro...
Ella vaciló. El cerebro no es viable. El niño no tiene función cognitiva. Está vivo en el sentido biológico más básico. Respiración, circulación, pero no tiene conciencia. No sobrevivirá mucho tiempo. Días, tal vez una semana. Lo mantenemos con vida solo para que podamos estudiar los efectos, para comprender qué hace la radiación a este nivel, para que podamos aprender. Me volví para mirarla. ¿Mantendrás vivo a mi hijo para estudiarlo? Ella encontró mi mirada sin inmutarse. Sí, esto es ciencia, señor Bondarenko. Así es como aprendemos. ¿Cómo evitamos que esto les suceda a otros? Debería haberme enojado. Debí gritar, exigir que pararan, exigir que dejaran morir a mi hijo en paz. Pero estaba entumecido, ahuecado. Miré hacia la incubadora y dije, ¿puedo tocarlo? La doctora Guskova negó con la cabeza. El riesgo de contaminación es demasiado alto. Incluso ahora su cuerpo emite radiación mensurable. Cesio 137, estroncio 90, isótopos que fueron absorbidos en el útero. Es, en un sentido muy literal, radiactivo. Me quedé allí no sé cuánto tiempo. Minutos, horas. El tiempo perdió significado. Finalmente pregunté, ¿cómo se llama? El médico parecía confundido. No hemos asignado identificación más allá del número de caso. Le dije, su nombre es Dmitro, en honor a mi padre. Su nombre es Dmitro Bondarenko, y es mi hijo. Dmitro murió 6 días después, el 20 de agosto de 1986. Yo no estaba allí cuando sucedió. Había regresado a Kiev, a trabajar, con el pretexto de seguir existiendo. Me enviaron un telegrama. El sujeto Bondarenko D. falleció, 03:40 horas, insuficiencia respiratoria. Sujeto, no niño, no infantil, no hijo, sujeto. Cremaron el cuerpo inmediatamente debido a la contaminación por radiación. No hubo funeral, sin ceremonia, ninguna tumba. Mi hijo existió 9 días fuera del útero y no dejó ningún rastro físico más allá de los registros médicos que fueron inmediatamente clasificados. Nunca he visto esos discos. Los solicité múltiples veces a lo largo de los años, a través de canales oficiales, a través de canales secundarios, a través de conexiones y favores. Cada solicitud fue rechazada. Secretos de Estado, confidencialidad médica, no es de interés público. Se llevaron a mi hijo, lo estudiaron, aprendieron de él y luego lo borraron, como si nunca hubiera existido en absoluto. Larisa salió del hospital en octubre de 1986. Estaba débil, demacrada, sin pelo y con la piel marcada por quemaduras por radiación e infecciones. Ella todavía creía que el niño había muerto al nacer. No le dije la verdad. ¿Cuál hubiera sido el punto? ¿Qué hubiera añadido a su sufrimiento saber que nuestro hijo había vivido durante 9 días como un espécimen en un laboratorio? La dejé creer la mentira que le habían dicho los médicos. Fue, como dijo la doctora Guskova, más amable. Larisa y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en Kiev, proporcionado por el gobierno como parte del programa de reubicación de Chernobyl. Intentamos reconstruir. Intentamos ser normales. Pero la normalidad era imposible. No podría tener más hijos. La radiación había destruido su sistema reproductivo. Desarrollé enfermedades crónicas, enfermedad de la tiroides, problemas cardiovasculares, inmunodeficiencia. Ambos estábamos muriendo lentamente, pieza por pieza, nuestros cuerpos canibalizándose desde adentro. Larisa rara vez hablaba de esa noche. Cuando lo hacía, siempre era la misma pregunta. ¿Por qué corrí de esa manera, Yaroslav? Estabas gritando algo. No pude oírlo. ¿Qué estabas diciendo? Y yo le decía, te estaba diciendo que te amaba. Eso es todo. Solo que te amaba. Ella asentía y decía, yo también te amo. Y nos sentábamos en silencio,
Dos fantasmas fingiendo estar vivos. Larisa murió el 3 de marzo de 1993, 7 años después del desastre. Cáncer de ovario que hizo metástasis en su hígado, sus pulmones y sus huesos. Tenía 34 años. Los médicos dijeron que no tenía relación con Chernobyl. Lo sabía mejor. Todos lo sabíamos mejor. Su funeral fue pequeño. Algunos amigos de Kiev. Mi madre, que para entonces ya era bastante mayor. Nadie del gobierno. Ningún reconocimiento de lo que le habían hecho. Fue enterrada en un cementerio de las afueras de Kiev. Una tumba modesta con una lápida sencilla que decía Larisa Bondarenko, amada esposa. Lo visito una vez al año, el 26 de abril. Le coloco flores y le digo lo siento. Lo siento, no pude salvarla. Lo siento, no corrí más rápido. Lo siento, no grité más fuerte. Lamento que un solo momento, una sola decisión, una sola dirección destruyan todo. No sé si ella me escucha. No sé si los muertos oyen algo. Pero lo digo de todos modos, porque ¿qué más puedo hacer? Después de la muerte de Larisa, emigré a los Estados Unidos. Tenía un primo lejano en el estado de Washington que me apadrinó. Me instalé en Spokane, una ciudad tan alejada de Chernobyl como podía imaginar, tanto geográfica como espiritualmente. Trabajé en trabajos ocasionales, mantenimiento, carpintería, cualquier cosa que pagara. Aprendí inglés de forma lenta e imperfecta. Me guardé para mí. No hablé de Chernobyl. No hablé de Larisa. No hablé de Dmitro. Lo enterré todo y traté de olvidar. Pero no puedes olvidarlo. No algo como esto. Te sigue. Vive en sus huesos, en su sangre, en cada célula que se está descomponiendo lentamente debido al daño de la radiación que nunca sanará por completo. Ahora tengo 73 años. He sobrevivido a mi esposa 33 años. He sobrevivido a mi hijo 39 años. He sobrevivido a la mayoría de los hombres con los que trabajé en esos primeros días después de la explosión. ¿Por qué? No lo sé. No tiene ninguna lógica. Sin justicia. Algunos de nosotros morimos rápidamente. Algunos de nosotros morimos lentamente. Algunos de nosotros, como yo, seguimos adelante, arrastrando el peso de la memoria hasta que nuestros cuerpos finalmente se rinden. Mis médicos me dicen que me quedan quizás 5 años. Cáncer de próstata, metastásico. Pueden gestionarlo, ralentizarlo, pero no detenerlo. No tengo miedo de morir. Llevo 38 años muriendo. Lo que tengo miedo es morir sin contar esta historia, sin asegurarse de que alguien sepa lo que pasó, lo que nos hicieron, lo que siguen haciendo, porque siguen las mentiras, siguen los encubrimientos, sigue la negación. Esto es lo que no te dirán. La cifra oficial de muertos en Chernobyl es de 54 personas. 54. Esa es la cifra que admitió la Unión Soviética. Ese es el número que aceptaron las agencias internacionales. 54 personas. Conocí personalmente a 83 personas que murieron a causa de enfermedades relacionadas con Chernóbil. 83. Y yo era solo un técnico ferroviario. Yo no era un médico que seguía a los pacientes. Yo no era un funcionario del gobierno recopilando estadísticas. Yo era solo un hombre que prestaba atención, que llevaba una lista, que recordaba nombres. Petro Kushnir, mi supervisor, Anatoly Ivanov, el joven médico que examinó a Larisa, Víctor Proskuryakov, compañero técnico, Irina Shevchenko, enfermera del Hospital 126, Oleksandr Bondar, bombero, Ludmila Kostyuk, maestra de escuela de Pripyat. Los nombres continúan, y sigue, 54. Esperan que creamos 54. El número real está en miles, decenas de miles, quizás más, pero nunca lo admitirán,
porque admitirlo significaría admitir que mintieron, admitiendo que enviaron personas a zonas contaminadas sin protección, admitiendo que encubrieron la magnitud del desastre por razones políticas, admitir que la tecnología nuclear soviética no era la más segura del mundo, sino una catástrofe a punto de ocurrir. Y aquí está la parte que debería aterrorizarte. Puede volver a suceder. Está sucediendo de nuevo. Fukushima. 3 fusiones de reactores. Cifra oficial de muertos: 1. Una persona. Esperan que creamos que 3 núcleos de reactores se fundieron y solo murió una persona. Los patrones son los mismos. Las mentiras son las mismas. Los encubrimientos son los mismos. Porque la gente en el poder cree que no podemos manejar la verdad, que necesitamos que nos protejan de la realidad, que es mejor mentir y mantener la calma que ser honesto y causar pánico. Pero el pánico no es lo peor. Lo peor es la falsa seguridad. Lo peor es creer que estás a salvo cuando no lo estás. Lo peor es correr hacia la izquierda cuando deberías correr hacia la derecha, porque no puedes escuchar el aviso o porque no crees que sea real. Eso es lo que mató a Larisa. Eso es lo que mató a Dmitro. Eso es lo que mató a miles de personas que creyeron lo que les dijeron, que confiaron en su gobierno, que pensaron que seguramente, alguien a cargo les advertiría si había un peligro real. Estaban equivocados. Todos estábamos equivocados. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este viaje, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Ahora deja un me gusta en este vídeo. No es vanidad, es para que más gente lo vea. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora a este canal, porque tengo más historias que contar antes de que sea demasiado tarde. Y respóndeme en los comentarios, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Fue saber que mis amigos murieron en 14 días? ¿Fue descubrir las mentiras sobre los números reales? ¿Se comprendió que esto puede volver a suceder? Escribe allí lo que se te quedó grabado, porque estos recuerdos no pueden morir conmigo. Necesito saber que alguien lo recordará. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Gracias por ser testigo de lo que nos pasó. No éramos números, no éramos estadísticas, éramos personas. Teníamos nombres, teníamos familias, teníamos futuro, y todo eso nos lo quitaron en una sola noche porque alguien cometió un error. Alguien tomó un atajo, alguien mintió, alguien encubrió. No dejes que lo olviden, no dejemos que nos reduzcan a números. Recuerda a Larisa, recuerda a Dmitro, recuerda a todos los que estuvimos ahí, que lo vimos, que lo vivimos, que morimos por ello. Porque si lo olvidas, si el mundo lo olvida, volverá a suceder, y otra vez, hasta que finalmente aprendamos que algunas tecnologías, algunos poderes, algunas fuerzas son demasiado peligrosas para ser manejadas por personas que priorizan la política sobre la verdad, las ganancias sobre la seguridad, la imagen sobre la realidad. Recuérdanos, por favor, solo recuérdanos. En los meses posteriores a que Larisa fuera llevada a Moscú, mientras yo esperaba noticias que rara vez llegaban, me reasignaron a trabajar directamente con los equipos de liquidación. Liquidadores, así nos llamaban, como si estuviéramos liquidando un problema, borrando un error, limpiando un desastre como se limpia la leche derramada. Pero esto no era leche, esta fue la muerte invisible. Se trataba de átomos que se dividían y envenenaban todo lo que tocaban. Y fuimos nosotros los que nos enviaron a arreglarlo con palas y carretillas y nuestros propios cuerpos como escudos. La cifra oficial es de 600,000 liquidadores a lo largo de los años de la operación de limpieza. 600,000 hombres, en su mayoría jóvenes, en su mayoría sanos, que en su mayoría creían que estaban sirviendo a su país.
¿Cuántos de esos 600.000 siguen vivos hoy? No sé el número exacto, pero puedo decirles esto. Cada reunión de la Asociación de Liquidadores a la que asistí en los años 90 tenía menos asistentes cada año. En cada reunión había más sillas vacías. En cada monumento conmemorativo de aniversario se agregaron más nombres a la pared. Estábamos muriendo. Lenta, constante, inevitablemente. Y el gobierno que nos envió allí negó cualquier conexión entre nuestras muertes y nuestro servicio. Cardiopatía, causas naturales, cáncer, predisposición genética, trastornos inmunológicos, malas elecciones de estilo de vida. Tenían una excusa para todo menos la verdad. En julio de 1986 conocí a un hombre llamado Sergei Volkov. Tenía 23 años, acababa de salir del servicio militar obligatorio y era un reservista llamado específicamente para el servicio en Chernobyl. Lo asignaron a limpiar el techo, uno de los trabajos más peligrosos de toda la operación. El techo del reactor 3 estaba cubierto de restos de la explosión, trozos de grafito, trozos de barras de combustible, fragmentos del propio núcleo del reactor. Este material era tan radiactivo que administraría una dosis letal en minutos. El plan era utilizar robots controlados a distancia para limpiarlo. La Unión Soviética trajo los mejores robots que tenía. Robots alemanes, robots japoneses, máquinas diseñadas para trabajar en entornos peligrosos. Todos y cada uno de ellos fracasaron. La radiación fue tan intensa que frió sus circuitos electrónicos en cuestión de minutos. Las cámaras se apagaron, los controles dejaron de responder, los robots murieron más rápido que los humanos, y entonces se tomó la decisión: enviar hombres vivos y que respiran. Dales delantales de plomo que pesasen 20 kilogramos. Dales 90 segundos en el tejado. Dígales que saquen la mayor cantidad de escombros posible a la sala del reactor y luego corran. 90 segundos. Ese era el límite de seguridad. 90 segundos de exposición a niveles de radiación superiores a 20.000 roentgens por hora cerca de las zonas más contaminadas. Por contexto, 400 roentgens en todo el cuerpo suelen ser fatales. Estos hombres estaban expuestos a 50 veces esa cantidad en 90 segundos. Sergei me habló de su primer viaje a la azotea. Formaba parte de un equipo de 3 hombres. Estaban equipados con dosímetros que alcanzaban un máximo de 1000 roentgens, algo completamente inútil para medir los niveles reales a los que se enfrentarían. Llevaban trajes de lona, botas de goma y respiradores que no hacían nada para detener la radiación gamma. Les dieron palas y les dijeron que se movieran rápido. Sergei describió cómo subió las escaleras hasta el tejado y sintió que su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por puro terror. Describió haber salido a la superficie y haber visto los escombros, brillando débilmente en la oscuridad, algunos pedazos aún humeando y el aire brillando con calor. Describió el sonido que emitía su dosímetro, un grito continuo. Los clics se fusionaban en un solo chillido sostenido que significaba que el medidor había sido abrumado. Describió cómo paleaba. El peso del delantal de plomo hacía que cada movimiento fuera agotador, el calor de los escombros irradiando a través de sus botas, el conocimiento de que cada segundo que permanecía allí estaba un segundo más cerca de la muerte. Paleó durante 70 segundos. El líder de su equipo les gritó que se retiraran. Bajaron corriendo las escaleras, se quitaron el equipo contaminado y fueron examinados de inmediato. La piel de Sergei ya mostraba signos de quemaduras por radiación, manchas rojas en las manos y el cuello donde el traje no lo había cubierto por completo. Su dosímetro, por inútil que fuera,
Había llegado al máximo en los primeros 10 segundos. La lectura no tenía sentido. Podrían haber sido 1000 Roentgens, podrían haber sido 10.000. No había manera de saberlo. A Sergei lo enviaron de regreso a su cuartel. Le dieron vodka, sí, vodka, como si el alcohol pudiera neutralizar la radiación, y le dijeron que descansara. 3 días después, lo enviaron de regreso a la azotea, y 3 días después, y 3 días después. En total, Sergei hizo 11 viajes a ese tejado, 90 segundos cada vez, 16 minutos y medio de exposición repartidos en 3 semanas, 16 minutos y medio que destrozaron su vida. Volví a ver a Sergei en 1994, en una reunión de liquidadores en Kiev. Tenía 31 años, pero aparentaba 60. Su cabello había vuelto a crecer después de caerse en 1986, pero era fino y gris. Su piel tenía un tinte amarillento debido al daño hepático. Caminaba con un bastón porque la radiación de alguna manera había afectado su columna. Pérdida de densidad ósea, dolor crónico. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer de tiroides en 1989, que le habían extirpado la tiroides y que ahora estaría tomando medicamentos por el resto de su vida. Me dijo que su esposa lo había abandonado en el año 91 porque no podía tener hijos. La radiación había destruido su sistema reproductivo. Me dijo que había solicitado al gobierno prestaciones por incapacidad y que se las había negado 3 veces. ¿La razón oficial? No hay pruebas suficientes que vinculen sus condiciones con el servicio en Chernobyl. Pruebas insuficientes. Este hombre había realizado 11 viajes a la superficie más radiactiva de la Tierra y el gobierno dijo que no había pruebas suficientes. Sergei murió en 1997. Tenía 34 años. La causa oficial de muerte figuraba como leucemia aguda. Según el Estado, no está relacionado con Chernobyl. Solo una de esas cosas que suceden. Mala suerte. Predisposición genética. Nada que ver con los 16 minutos y medio que pasó paleando grafito radiactivo sin la protección adecuada porque los robots fallaron y alguien necesitaba hacer el trabajo. Fui a su funeral. Había unas 20 personas allí. Ningún representante del gobierno. Sin reconocimiento oficial. Solo un puñado de liquidadores más. Un sacerdote y la anciana madre de Sergei, que lloró en silencio durante todo el servicio. Al final ella se me acercó y me dijo: «A mi hijo lo mataron, ¿no? Lo enviaron allí y lo mataron». No sabía qué decir. Entonces solo asentí. Y ella asintió en respuesta. Y ambos entendimos. Ambos lo sabíamos. Y saberlo no cambió nada. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué parte de esta historia te ha afectado más hasta ahora? ¿Es la imagen de mi esposa corriendo hacia el reactor? ¿Está mi hijo en esa incubadora? ¿Es Sergei paleando grafito durante 90 segundos seguidos? Comenta abajo y cuéntamelo. Dime qué te queda. Porque necesito saber que esto es el aterrizaje. Necesito saber que estás sintiendo esto, no solo oyéndolo. Escriba allí. ¿Qué es lo que más le ha afectado? Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque las historias que estoy contando son las que intentaron enterrar. Intentaron borrarnos. No dejes que triunfen. Suscríbete y ayúdame a asegurarme de que el mundo lo recuerde. Ahora déjame continuar. Lo que la mayoría de la gente no entiende acerca de la radiación es que requiere paciencia. No te mata inmediatamente a menos que recibas una dosis masiva de una vez. Para la mayoría de nosotros, para los liquidadores, para los civiles que estuvieron expuestos, nos mató lentamente. Se abrió camino hasta nuestras células, nuestro ADN, y esperó años, décadas. Y entonces, cuando pensabas que tal vez habías escapado, cuando pensabas que tal vez eras uno de los afortunados, se anunció un nudo en la garganta, sangre en la orina,
una tos que no desaparecía, moretones que aparecieron sin causa, y cuando te diste cuenta, cuando fuiste al médico, ya era demasiado tarde. La radiación había estado funcionando todo el tiempo, convirtiendo silenciosamente las células sanas en asesinos, derribando los sistemas que te mantenían con vida, saboteando tu cuerpo desde el interior. He visto este patrón repetirse cientos de veces. Amigos que parecían estar bien durante 10 años, de repente desarrollaron cánceres agresivos. Los colegas que trabajaron conmigo en la limpieza murieron de un ataque cardíaco cuando tenían 40 años. Esposas de liquidadores que dan a luz a hijos con discapacidades graves. La radiación no se detuvo en nosotros. Pasó a través de nosotros hasta la siguiente generación, y el siguiente, y el siguiente. Daño genético que repercutirá en el tiempo durante generaciones que nunca conoceremos. Quiero hablarles de otro hombre con el que trabajé. Se llamaba Oleg Petrovich y era un ingeniero de minas de Tula, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú. Oleg fue llevado a Chernobyl en junio de 1986 como parte de un equipo especializado encargado de una de las operaciones más peligrosas de toda la limpieza, la construcción de túneles bajo el reactor 4. El temor era que el núcleo derretido del reactor, más de 200 toneladas de combustible de uranio, grafito y acero, que se habían licuado a temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados, ardiese el suelo del edificio del reactor y llegara al agua subterránea. Si eso sucediera, si esa masa fundida golpeara el nivel freático, la explosión de vapor resultante eclipsaría el desastre original, esparcería material radiactivo en un área aún mayor, contaminaría el río Pripyat, que desemboca en el Dnieper, que suministra agua potable a 30 millones de personas, incluida toda la ciudad de Kiev. La solución fue cavar un túnel debajo del reactor, crear una cámara y llenarla con nitrógeno líquido para congelar el suelo y crear una plataforma de enfriamiento de concreto. Fue un desafío de ingeniería que rozaba lo imposible, y tuvieron semanas para hacerlo, quizás menos. Oleg fue uno de los 400 mineros asignados a esta tarea. Estos no eran soldados. Estos no eran reclutas, eran mineros profesionales, hombres experimentados que sabían trabajar bajo tierra en condiciones peligrosas. Pero nada los había preparado para esto. El túnel tuvo que excavarse en un suelo que ya estaba contaminado con la radiación de la explosión inicial. Cada palada de tierra que movían, cada respiración que tomaban en ese espacio confinado, los exponía a partículas de cesio, estroncio y plutonio. La temperatura bajo tierra era extrema, a veces superaba los 50 grados centígrados, debido al calor que irradiaba el reactor situado encima de ellos. Los mineros trabajaban en turnos, 4 horas de trabajo y 4 horas de descanso, excavando las 24 horas del día. Trabajaban sin camisa debido al calor, lo que significaba que su piel quedaba directamente expuesta al polvo radiactivo. Se les proporcionó un equipo de protección mínimo, respiradores que se obstruían en cuestión de horas, dosímetros que llegaban al máximo y luego eran ignorados. Oleg me dijo que después de la primera semana, la mayoría de los mineros dejaron de controlar sus dosímetros. ¿Cuál fue el punto? Las lecturas siempre fueron catastróficas. Saber el número no cambió nada. Estaban allí para hacer un trabajo. Entonces lo hicieron. Ellos cavaron. Durante 36 días seguidos cavaron. Movieron 10.000 metros cúbicos de tierra. Crearon una cámara lo suficientemente grande como para albergar un sistema de enfriamiento que estabilizaría el reactor. Y cuando terminaron, cuando el túnel estuvo completo y el nitrógeno líquido estaba bombeando
y la amenaza de una explosión secundaria fue neutralizada. Fueron enviados a casa, sin fanfarrias, sin medallas, solo una palmadita en la espalda y un billete de tren. Oleg regresó a Tula, regresó a su vida normal, a su trabajo normal, a su mujer y a sus 2 hijos. Durante 3 años estuvo bien, y entonces empezaron los síntomas. Primero fue la fatiga constante y abrumadora que ninguna cantidad de sueño podía solucionar. Luego fueron las infecciones, resfriados que duraron meses, cortes que no sanaban, enfermedades que su cuerpo no podía combatir, su sistema inmunológico, destruido por la exposición a la radiación, estaba fallando. En 1990 le diagnosticaron leucemia. Leucemia mieloide aguda, agresiva y de rápida evolución. Se sometió a quimioterapia, sufrió los tratamientos, perdió el cabello, perdió peso, perdió la esperanza. El cáncer entró en remisión durante 8 meses y luego volvió, más fuerte, más enojado, imparable. Oleg murió en marzo de 1991, 5 años después de cavar aquel túnel. Tenía 41 años. Su esposa solicitó prestaciones de supervivencia, un reconocimiento a sus servicios, algún reconocimiento de que su marido había dado su vida para evitar una catástrofe. Ella fue negada. La posición oficial era que la leucemia de Oleg no estaba definitivamente relacionada con su servicio en Chernobyl. No importaba que las tasas de leucemia entre los mineros de los túneles fueran 20 veces más altas que las de la población general. No importa que de los 400 hombres que cavaron ese túnel, más de la mitad murieran al cabo de 15 años. No importa la evidencia, las estadísticas, el patrón innegable. El Estado dijo que no hay conexión, y eso fue todo. Asistí al funeral de Oleg. Hablé con su viuda, una mujer llamada Svetlana, que me miró con los ojos hundidos y preguntó, ¿por qué le mintieron? ¿Por qué le dijeron que era seguro? ¿Por qué lo enviaron allí sin protección? No tuve respuesta. Todavía no tengo respuesta, porque la verdad es que lo sabían. Los ingenieros lo sabían, los científicos lo sabían. Los políticos lo sabían. Conocían los niveles de radiación. Conocían los riesgos. Sabían que enviar a esos mineros bajo tierra los condenaría a una muerte lenta. Pero lo hicieron de todos modos, porque la alternativa, dejar que el reactor se quemara hasta las aguas subterráneas, era políticamente inaceptable. Entonces, sacrificaron a los mineros. Usaron sus cuerpos como herramientas, como instrumentos, como recursos desechables, y luego negaron cualquier responsabilidad. Esto es lo que necesito que entiendas. Chernóbil no fue solo un accidente, fue un crimen cometido por un sistema que valoraba el control sobre la verdad, la imagen sobre la realidad, la estabilidad política sobre la vida humana. Cada decisión tomada después de esa explosión fue diseñada para minimizar la vergüenza, proteger la reputación de la tecnología nuclear soviética y evitar admitir que un defecto fundamental en el diseño del reactor RBMK había hecho que el desastre fuera inevitable. Los operadores que realizaron la prueba esa noche fueron culpados y procesados. Algunos fueron enviados a prisión. Pero los diseñadores que crearon un reactor con un coeficiente de vacío positivo, un defecto de diseño que lo hacía inestable a baja potencia, nunca fueron responsabilizados. Los funcionarios que retrasaron la evacuación de Pripyat durante 36 horas, exponiendo a 50.000 personas a una radiación innecesaria, nunca fueron castigados. Los políticos que encubrieron la verdadera magnitud de la contaminación, que enviaron equipos de limpieza a entornos mortales sin la protección adecuada, que mintieron sobre los impactos en la salud durante décadas, se jubilaron cómodamente, con pensiones y dachas,
y la satisfacción de haber preservado la imagen soviética. Y nosotros, las víctimas, los liquidadores, las familias que lo perdieron todo, fuimos olvidados, borrado, reducido a estadísticas incómodas que contradecían la narrativa oficial. Antes de continuar, quiero saber de usted nuevamente. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Comenta tu país a continuación. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. ¿Estás en los Estados Unidos, Brasil, Alemania, Ucrania, Japón? Escríbalo, porque esta no es solo una historia sobre la Unión Soviética. Esto no es solo historia. Esta es una advertencia que se aplica en todas partes, a todos los países, a todos los gobiernos que operan instalaciones nucleares. Esto sucedió en una superpotencia con tecnología avanzada y personal capacitado, y puede volver a suceder. Está sucediendo de nuevo. Así que comenta de dónde eres y luego pregúntate, ¿podría pasar esto donde vivo? Porque la respuesta, te lo prometo, es sí. Ahora déjame continuar con lo que nunca quisieron que supieras. En el verano de 1987, me asignaron trabajar con un equipo de dosimetría responsable de mapear los niveles de radiación en la zona de exclusión. Este era el radio de 30 kilómetros alrededor de la planta que había sido evacuado permanentemente. Nuestro trabajo consistía en medir los niveles de contaminación en aldeas, granjas, bosques y fuentes de agua abandonadas para determinar qué áreas algún día podrían ser seguras para una actividad humana limitada y cuáles seguirían siendo mortales durante siglos. Lo que encontramos fue horrible, y lo que nos dijeron que informáramos era mentira. Recuerdo un lugar concreto, un pueblo llamado Kopachi, a unos 4 kilómetros del reactor. Antes del desastre, tenía una población de alrededor de 1000 personas, familias que habían vivido allí durante generaciones, cultivando el rico suelo ucraniano, criando hijos y llevando una vida sencilla. Después de la evacuación, Kopachi quedó vacío. Las casas estaban con las puertas abiertas y las pertenencias esparcidas porque la gente se había marchado a toda prisa. Nuestro equipo entró en el pueblo con trajes protectores y equipo de detección sensible. Las lecturas que obtuvimos estaban más allá de la comprensión. En el centro del pueblo, cerca de la escuela, el dosímetro registró 15 roentgens por hora. Eso son 15 roentgens por hora. Permanezca allí poco más de 26 horas y recibiría una dosis mortal. Dentro de una de las casas, el nivel se disparó a 40 roentgens por hora en el ático, probablemente debido al polvo y los escombros que se habían depositado allí después de la explosión. 40 roentgens por hora significaban que disponías de 10 horas antes de alcanzar una dosis letal. Documentamos todo, mapeamos cada calle, cada edificio, cada punto caliente, y cuando presentamos nuestro informe, nos dijeron que revisáramos las cifras. Demasiado alarmante, dijo nuestro supervisor. Los niveles no pueden ser tan altos. Revisa tu equipo. Lo comprobamos. El equipo estaba funcionando perfectamente. Los niveles eran precisos. Presentamos el informe nuevamente. Nuevamente nos dijeron que revisáramos. Esta vez la orden vino desde arriba. Ajuste las cifras para alinearlas con parámetros aceptables. Aceptable. Como si a la radiación le importara lo que era aceptable. Algunos miembros de nuestro equipo se negaron. Insistieron en informar la verdad. Fueron retirados de la asignación y senté regresar a sus ciudades de origen. El resto de nosotros enfrentamos una elección: cumplir o ser reemplazados por personas que lo harían. Cumplí. No estoy orgulloso de ello. Revisé esos números. Reduje 40 roentgens por hora a 15. Reduje 15 a 8. Sobre el papel convertí zonas mortales en zonas meramente peligrosas,
y esos informes falsificados se utilizaron para tomar decisiones políticas. Se utilizaban para determinar cuándo podrían regresar las personas. Se utilizaron para justificar la reapertura de determinadas zonas para una agricultura limitada. Estaban acostumbrados a mentir. Copachi, por cierto, fue arrasada más tarde. Todos los edificios fueron demolidos y enterrados para reducir la contaminación de la superficie. Todo el pueblo fue borrado del mapa. Hoy en día es un campo llano con señales de advertencia de radiación y un único monumento conmemorativo. Allí vivían 1000 personas. Ahora no hay nada, solo suelo contaminado y los fantasmas de una comunidad que fue sacrificada. Y esto le pasó a decenas de pueblos. Asentamientos enteros fueron arrasados porque era más fácil enterrarlos que admitir cuán grave era realmente la contaminación. ¿Cuántas aldeas fueron destruidas? No tengo un recuento exacto, nadie más tampoco, porque los registros estaban clasificados, porque los mapas fueron alterados, porque la verdad quedó enterrada junto con los edificios. Necesito hablarte de los animales. Nadie habla de los animales. En los días posteriores a la evacuación, la zona de exclusión se llenó de mascotas y ganado abandonados. Perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, gallinas. Quedaron atrás porque a la gente le dijeron que regresarían en 3 días y que no podían llevar animales en los autobuses. Esos 3 días se convirtieron en una eternidad. Y los animales esperaron. Los perros se sentaban en los porches esperando que sus dueños regresaran a casa. Las vacas permanecían en los campos, sin ordeñar, sufriendo. Los gatos deambulaban por las casas vacías en busca de comida. Sobrevivieron durante semanas, y entonces llegó la orden: eliminar a todos los animales de la zona. El razonamiento fue la contaminación. Los animales habían estado expuestos a la radiación. Su pelaje, su piel, sus cuerpos estaban contaminados. Si salieran de la zona, podrían esparcir partículas radiactivas. Por eso hubo que destruirlos. Los soldados fueron enviados con rifles. Yo estaba allí. Lo vi. Lo escuché. El sonido de los disparos resonaba en los pueblos abandonados mientras iban de casa en casa, de granero en granero, disparando a todo lo que se movía. Los perros que corrían hacia los soldados meneando la cola, felices de volver a ver humanos, fueron fusilados. Los gatos escondidos bajo los porches fueron sacados a rastras y fusilados. Al ganado que no podía correr se le disparaba donde estaba. Vi a un joven soldado de unos 19 años llorar mientras disparaba a un perro que lo había seguido durante medio kilómetro, pensando que había encontrado un nuevo amigo. El soldado sollozaba y le temblaban las manos, pero obedecía las órdenes. Todos siguieron órdenes. Miles de animales fueron asesinados. Los cuerpos fueron arrastrados a fosos y enterrados. Otra cosa que no ponen en los documentales. Otra verdad incómoda. Y luego estaban los bosques. El bosque rojo. ¿Has oído hablar de él? Probablemente no, a menos que hayas estudiado Chernobyl en profundidad. El bosque rojo es una sección de bosque de pinos de 10 kilómetros cuadrados, directamente a sotavento del reactor. En los días posteriores a la explosión, este bosque absorbió una enorme cantidad de radiación de la columna. Los árboles murieron casi de inmediato. Las agujas se volvieron de un color rojo brillante, de ahí el nombre, y se cayeron. Los árboles mismos se alzaban como monumentos esqueléticos, muertos y brillando con radiación residual. Los niveles de contaminación en el bosque rojo estaban entre los más altos de la zona, superando los 1000 roentgens por hora en algunas zonas. Se tomó la decisión de talar el bosque y enterrarlo. Los liquidadores fueron enviados con motosierras y excavadoras. Cortaron todos los árboles,
Los empujaron hacia trincheras y los cubrieron con tierra. Luego plantaron nuevos árboles encima, como si de alguna manera eso pudiera reparar el daño, como si nueva vida pudiera crecer en un suelo tan envenenado que seguiría siendo peligroso durante 300 años. Hablé con uno de los hombres que trabajaban en el Bosque Rojo. Se llamaba Dmitri y era un trabajador forestal de Bielorrusia, reclutado para la limpieza. Me dijo que trabajar en el Bosque Rojo era como trabajar en el infierno. El silencio era opresivo. No había pájaros, ni insectos, ni viento en los árboles porque no había hojas que susurrar. Solo el sonido de las motosierras y los gritos de los monitores de radiación. Dmitri trabajó allí durante 2 meses. Desarrolló cataratas al año. Su visión se deterioró hasta quedar legalmente ciego a la edad de 45 años. También desarrolló cáncer de pulmón, cáncer de tiroides y muchas otras afecciones. Murió en el año 2004. Antes de morir me dijo: corté árboles muertos y los enterré en el suelo. ¿Y para qué? Ese bosque todavía está allí, todavía es radiactivo, aún es mortal. Todo lo que hicimos fue hacerlo lucir mejor. No arreglamos nada, simplemente lo escondimos. Si todavía estás conmigo, si has escuchado todo esto y todavía estás aquí, entonces te voy a pedir que hagas algo. Dale me gusta pero tonelada. Ahora mismo, hazlo, porque este video necesita llegar a más personas. El algoritmo necesita saber que esto importa, que a la gente le importe, que vale la pena escuchar la verdad. Así que dale, me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y luego cuéntamelo en los comentarios. ¿Sabías sobre el Bosque Rojo? ¿Sabías sobre los animales? ¿Sabías acerca de los informes falsificados? Cuéntame qué aprendiste hoy que no sabías antes, porque la educación es cómo evitamos que esto vuelva a suceder. La ignorancia es la forma en que sigue sucediendo. Así que comenta, dale me gusta, suscríbete y asegurémonos de que esta historia llegue a todos los que necesitan escucharla. Ahora déjame contarte sobre los niños. En Bielorrusia hay un hospital llamado Hogar Infantil Vesnova. Se encuentra a unos 300 kilómetros de Chernobyl, en una zona fuertemente contaminada por la columna radiactiva que se extendió hacia el noroeste desde el reactor en los días posteriores a la explosión. Este hospital se especializa en el tratamiento de niños nacidos con discapacidades graves y trastornos genéticos. Visité este hospital en el año 2003, 17 años después del desastre, como parte de un proyecto documental organizado por un grupo de ex-liquidadores que intentaban crear conciencia sobre la crisis sanitaria en curso. Lo que vi en ese hospital me ha perseguido